tardes, amigos. Esta es una nueva edición de Diálogo del Montonero, el espacio en el que solemos conversar de todos los problemas que aquejan a la República, a América Latina y al mundo. Aquí tratamos todos los temas. Generalmente tratamos los temas económicos, los temas sociales, los temas institucionales. En las últimas semanas incluso hemos estado consumidos por el choque de poderes, la crisis institucional de la República. En fin, vamos y venimos con estos temas, pero la sociedad también son sus representaciones, sus mayores representaciones, los momentos en los cuales la sociedad logra unificarse y logra converger, como pocas veces sucede en otros hechos de la sociedad. Bueno, uno de ellos es el fútbol. Y no podemos olvidar que con la clasificación al Mundial de Rusia en el año 2018, el Perú vivió un momento único en su peruanidad. Los sectores altos, los sectores medios, los sectores de la costa, los sectores de la sierra, los sectores de la selva, de pronto se sentían unificados en una idea de peruanidad como quizá nunca hubo antes. Algunos podrán decir que la guerra contra Sendero unificó a todos los peruanos, a los ricos, a los pobres, a las comunidades andinas colgadas en la puna, a las ciudades de la costa. Pero lo que hubo con el Mundial, con la clasificación al Mundial luego de 30 años, si no me equivoco, fue un momento único en la idea de peruanidad. Bueno, para hablar de estos temas hemos invitado a un periodista de reconocida trayectoria, a un periodista de enorme influencia, de reflexiones profundas sobre el tema de la filosofía en la sociedad, incluso de la filosofía. Bueno, el amigo Eddie Fleischmann ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Fleischmann, gracias por aceptar esta conversación. Hola, Víctor Andrés. Al contrario, yo me siento honrado por la invitación y te pido, por favor, que no me digas señor Fleischmann, que me digas Eddie simplemente. Bueno, son las costumbres aquí del programa, pero en fin, Eddie... Es el formalismo, entiendo, pero no hay que ser tan protocolares tampoco. De acuerdo, pero Eddie, empecemos por esta idea. ¿Tú sentiste, digamos, para luego bajar un poco y poner los pies en la tierra, ¿no? Pero tú sentiste que en la clasificación al Mundial hubo un momento único en la peruanidad, en la historia de la peruanidad. Realmente esa explosión de una idea de nación, de idea de Perú, no estuvo presente casi nunca antes en la historia del Perú. ¿Te parece exagerada esta apreciación? No, de ninguna manera. Yo creo que los tiempos cambiaron no solamente para el Perú, sino para el mundo entero, y hoy los héroes de nuestro tiempo no son los grandes guerreros, no son los generales de los ejércitos, los héroes de nuestro tiempo son los deportistas. Los héroes de nuestro tiempo, los que logran converger en un sentido de pertenencia a toda una nación, son los que nos representan en la más pura esencia de lo que significa buscar el umbral de la capacidad humana, que son los deportes. ¿Qué significa la esencia del deporte? Buscar la excelencia máxima del que puede correr más rápido, del que puede saltar más alto, del que puede lanzar más lejos, que son, digamos, los principios que rigen el mundo del olimpismo: más alto, más fuerte, más lejos, más rápido le podemos agregar y más talento le podemos agregar. Y entonces, cuando hablamos de un deporte colectivo, en el caso del fútbol peruano, en su momento fue el vóley peruano quizás el deporte de bandera, estamos hablando como pocas veces de un éxito colectivo del Perú. El triunfo de la clasificación de la selección peruana en medio de un marasmo, después de 36 años de inoperancia, de un desierto absoluto, árido, de éxitos, de formación, de planificación, de todo lo que hay que hacer para ser exitosos, significó una posibilidad de explosión de júbilo que pocas veces se había visto. Yo recuerdo, no sé si tú, que debes ser quizás un poquito menor que yo, no estoy seguro, yo tengo 54 años, vi a Perú clasificar al Mundial de Argentina 78 y al de España 82, pero evidentemente la difusión de las imágenes y el alcance que hoy tienen los medios de comunicación no eran los mismos, y la clasificación a aquellos torneos mundiales se dio después de 4 partidos de clasificación, no de 18, y no del grado de angustia
que se vivió hasta la última jornada y hasta la repesca con Nueva Zelanda. Y después la presencia de 60.000 peruanos en Rusia hacía que a nosotros los periodistas nos pregunten, oye, ¿quién se quedó en Perú? ¿De dónde vinieron tantos? Porque realmente fue una invasión de peruanos, pero además yo recuerdo bien que ante cada partido de clasificación el país entero se vestía de blanquirrojo, la gente iba a trabajar con su camiseta de la selección, los bancos estaban con sus empleados trabajando con la camiseta de la selección, las oficinas, los estudios de abogados. Fue una cosa única que se explica, creo yo, Víctor Andrés, desde el hecho de que los héroes de nuestro tiempo son los deportistas, y hacía mucho tiempo que nosotros añorábamos héroes del presente y teníamos que remontarnos a héroes de décadas anteriores. Hoy volvimos a tener héroes del presente y eso creo que provocó esta convergencia de emociones de todos. Ahora, la idea, un sociólogo agregaría a todo lo que tú has dicho, de que la idea de peruanidad también, digamos, esta explosión de peruanidad también quizá tenga que ver con el hecho de que las migraciones de la sierra a la costa han convertido a Lima en la principal ciudad andina. Lima es la ciudad andina por excelencia del Perú. Y ahí hay una integración, la fermentación de esta peruanidad. Imagínate qué dirían los intelectuales del siglo XIX o inicios del XX, que hablaban cómo construir el Perú con un mundo criollo y un mundo andino excluido. Bueno, ahora Lima es la ciudad andina por excelencia. Pero antes de entrar, digamos, a otros temas, te propongo una conversación en la que vayamos de lo general a lo particular y luego terminamos con lo general. Como tú digas. Y digamos, ¿qué tiene el fútbol, a tu entender, que empieza a convertirse una especie de deporte rey? No solamente, digamos, América Latina, Europa, Estados Unidos, Asia, empieza a generalizarse en las mayorías, a tal extremo que empieza a ser y que las mujeres empiezan a desarrollar grandes ligas de competencia de fútbol. ¿Qué tiene de particular el fútbol, no es cierto, con respecto a los demás deportes? Mira, para agregar un poco, y antes de responderte, para agregar un poco a lo que dices, el fútbol debe ser el fenómeno de masas más importante de la historia del ser humano. Ninguna actividad logra cambiar los hábitos de vida del mundo entero durante un mes. Te lo digo por experiencia propia. A mí me tocó transmitir el Mundial Corea-Japón 2002 con partidos a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana y a las 7 de la mañana. Y teníamos sintonías impresionantes. El país cambió sus hábitos, cambiaron los horarios de trabajo, la gente se iba a dormir a las 7 de la noche para despertarse a las 11 y poder ver fútbol, se iba a dormir a las 3 después del primer partido para despertarse a las 6:30 y poder ver otro partido de fútbol. Y así sucede cuando el Mundial se juega en Sudamérica y hablo yo en el lejano oriente. El mundo entero cambia sus hábitos de vida durante un mes cuando se juega un Mundial de fútbol. Es el fenómeno de masas más importante de la historia. Nada congrega más la atención del planeta entero que un Mundial de fútbol o que los grandes torneos como una final de Liga de Campeones o torneos por el estilo. ¿Por qué? Es una muy buena pregunta. En primer lugar, yo diría que el juego del fútbol es muy inclusivo, es muy universal. O sea, lo primero que hace uno por instinto cuando camina y encuentra algo en el piso es patearlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que como pocos deportes, el fútbol es el absoluto reino de lo imprevisible. Tú estás literalmente en una montaña rusa de emociones y puedes pasar de un minuto al otro de una alegría exultante a la tristeza más profunda, de un minuto a otro. Pasó en la final de la Liga de Campeones 99-2000, que el Bayern de Múnich ganaba 1-0 hasta el minuto 91 del partido, y con 2 tiros de esquina el Manchester United volteó el partido entre el minuto 91 y el minuto 94. Y el campeón fue Manchester United, y el Bayern, que ya estaba con todo el estadio celebrando, terminó lamentando la derrota. Eso solo lo provoca el fútbol. Difícilmente otros deportes, a veces sí, en el desenlace de los últimos minutos de un partido de básquetbol puede darse,
Pero un partido de tenis, por ejemplo, tiene una forma de puntuación y una extensión y un nivel de lógica probabilística que hace que por lo general los favoritismos se sostengan a la hora de la realidad. En el fútbol no tanto. En el fútbol siempre está la posibilidad de que Perú enfrenta a Brasil y la probabilidad indica que Brasil gane 7 partidos, empate en 2 y Perú gane 1. Pero nunca sabes si ese 1 es hoy. Y eso es la magia del fútbol. Eso es lo que tiene el fútbol, que todas las oportunidades de empezar un partido y un desafío encierran consigo la ilusión de que hoy sea el día. Por ejemplo, tú acabas de señalar que el fútbol es quizá, todo, digamos, esto requiere mucha reflexión, mucho estudio. Nosotros en realidad estamos atravesando una superficie de los hechos, de la realidad. Es quizá el deporte más inclusivo. Y, por ejemplo, es cierto que en las ligas mundiales del básquet de alta competencia hay gente de baja estatura, pero en general la regularidad es que las estrellas del básquet son hombres de... Por encima de los 2 metros. Así es, ¿no? Esa es la regularidad. En el caso del fútbol, ¿no? Uno puede tener, pues, jugadores de 2 metros como jugadores de 1,68 y en general Maradona creo que tiene 1,68 y las grandes estrellas que han descollado en el mundo, digamos, no son muy altos, por decirlo de alguna manera, no sé. Y por otro lado, en el fútbol, los países ricos, más establecidos, más sistémicos, por llamarlo de alguna manera, si bien es cierto, empiezan a llevar la delantera, pero también pueden sucumbir al talento de un país pobre, de absolutamente. Un equipo esforzado que combina mente y corazón en un partido de fútbol, ¿no es verdad? Y por ahí va la inclusión, dirías tú. Yo diría que la inclusión va de forma transversal y en todo aspecto. Porque en general en el deporte, que es una actividad sumamente inclusiva porque uno está sometido a una sola y única dictadura, la dictadura del reglamento y la dictadura del talento. Allí tú y yo somos iguales, competimos y ante la mirada de Adolfo Hitler, Jesse Owens le ganó la medalla de oro a Luz Long, que era el representante ario de la prueba de salto de longitud. Y ahí nada tenían que ver los prejuicios ni raciales, ni étnicos, ni religiosos, ni de estatura, ni de dimensiones, sino solamente el talento y la capacidad del ser humano. Pero en el fútbol en particular, tú encuentras un fenómeno como el de Uruguay, que tiene en todo su país 1/3 de la población de Lima. Y sin embargo, es un fenómeno de lo competitivo que resulta para el fútbol. Y tienes un caso como el de China, que tiene 3.000 millones de habitantes, o 1.500, ya no estoy seguro cuántos miles de millones de habitantes son, pero han ido a un solo mundial, una sola vez. Y los Estados Unidos no son precisamente una gran potencia en el deporte del fútbol. Van en camino de serlo. En las mujeres lo son. De hecho, en cuanto a la representación en la Federación Estadounidense de Fútbol, las mujeres tienen mucho más peso de decisión que los hombres. Entonces, sí, es un deporte inclusivo de forma absolutamente transversal y a todo nivel. Hoy, permíteme extenderme un poquito en esto, Víctor Andrés, hay alguien que dijo alguna vez, el fútbol es lo más importante de las cosas que no importan. Yo diría que empieza a ser de las cosas más importantes de las cosas que sí importan, porque tú le preguntas a un aficionado al fútbol, hincha del Galatasaray en Turquía, cómo empieza su semana si su equipo ganó el domingo, y le preguntas al hincha saudí del Al Hilal cómo empieza su semana de trabajo o de estudios si su equipo ganó el domingo, y pregúntale al hincha de Alianza, o pregúntale al hincha del Paris Saint-Germain, o pregúntale al hincha del Manchester City, o al hincha del Ararat de Armenia. Y todos te van a decir lo mismo, y su respuesta probablemente sea similar. El estado de ánimo de la gente mejora, adquiere un valor agregado para emprendimientos, para motivación, para incentivos emocionales, que tienen mucho que ver con algo tan sencillo como el resultado del equipo de fútbol del cual son hinchas el último fin de semana.
Ahora, digamos, un poco de este viaje general que hemos hecho aterrizando en nuestra realidad. Nos fuimos al Mundial en 2018, ¿no es cierto? Pero el binacional, el campeón, acaba de recibir 14 goles del River Plate, ¿no es cierto? Y en general la situación de los equipos nacionales es de una falencia, de una debilidad dramáticas, ¿no? Sin embargo, nos fuimos al Mundial en 2018. Digamos, si uno ve las cosas así, uno diría, esto más bien tiene que ver con el talento, la habilidad de Gareca, que logrando remontar las adversidades materiales del fútbol peruano logra armar un equipo, ¿no? Y de alguna manera el fútbol peruano, la desorganización del fútbol peruano empieza a reflejar la desorganización de la sociedad en general, la desorganización de la institucionalidad en general. Y por otro lado, el 8 de octubre empiezan las eliminatorias. ¿No? Jugamos con Paraguay. Santo Dios. Reflexionemos sobre esto, Eddie. Mira, de hecho, tú has dicho algo muy cierto. Ricardo Gareca, yo describí el fútbol peruano como un gran desierto árido. Y de pronto Ricardo Gareca provocó no una ilusión óptica, sino creó un oasis en ese desierto. ¿Cómo? Porque la conformación de una selección nacional está integrada por los mejores de cada país. Entonces, sí hay en el fútbol peruano algunas figuras que emergen, que asoman con un potencial competitivo internacional, que si tú logras darles una forma, un entendimiento, una concepción de lo que significa el juego colectivamente hablando, lo puedes hacer muy competitivo. Corea del Sur fue semifinalista en el Mundial 2002, no porque tuviera grandes estrellas, sino porque logró conformar una fuerza colectiva que compensaba su carencia de estrellas individuales, que es un poco lo que hizo Gareca. Antes nosotros confiábamos en el talento de Cueto, de Uribe, de Cubillas, de Velázquez, Oblitas y clasificábamos al Mundial. Gareca no tenía ese nivel de estrellas. Lo que consiguió fue conformar una expresión colectiva de juego que compensara la ausencia de esas figuras. Ahora, esas figuras tú las obtienes de algunos países que las incorporan del extranjero, de algunos casos aislados dentro del Perú que surgen casi por generación espontánea. Pero ¿por qué no podemos a nivel de clubes locales ser igual de competitivos? Porque hacemos todo lo que no hay que hacer, porque se hace todo mal, porque no se planifica, porque no se hace siembra, porque no se forma primero a deportistas desde la infancia. No tenemos una estructura deportiva nacional que permita detectar talentos, que permita reducir, por ejemplo, defectos de psicomotricidad gruesa que hacen que un menor no tenga la posibilidad de ser un deportista competitivo, y eso se puede corregir en los primeros años, pero una vez que pasó un tiempo ya no. Entonces nos encontramos con que tenemos 20 equipos en primera división, no tenemos formación de base en general. Los que entrenan divisiones menores por lo general son empíricos, exfutbolistas, pero no precisamente formadores, especialistas en esa manera, digamos, docente de preparar a un deportista. Y al mismo tiempo tenemos una competencia donde no se privilegia el mérito y la competitividad. O sea, tenemos una competencia que tiene una bolsa de minutos. Una bolsa de minutos que implica obligar al entrenador a poner en primera división a jugadores menores de 20 años una determinada cantidad de tiempo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué acelerar procesos? Primera división, hablamos de alta competencia. Si un chico de 19 años destaca en su torneo de reservas, solo por mérito se va a ganar un lugar en el primer equipo. Cuando tú obligas a utilizar estos jugadores en el primer equipo, estás achatando la competencia, estás sometiéndola a un rigor de chicos que no están listos, y al mismo tiempo, al cerrar la posibilidad de futbolistas que vengan del extranjero, cierras la posibilidad de competir. Es como la economía. Tú en una economía con altos aranceles vas a tener una industria nacional que se beneficie de un mercado cerrado,
pero que cuando se abran las fronteras no va a ser nada competitivo. Y entonces tenemos un fútbol que puede generar algunos entusiasmos entre los hinchas de los equipos con más arraigo, pero a la hora de salir a competir no está en condiciones de hacerlo de igual a igual. O sea, digamos, si no modificamos la estructura del fútbol peruano, digamos, de un Gareca, de un jefe de orquesta como Gareca, no van a depender de un sistema, ¿no es verdad? Ahora, hablando de sistemas, yo quería hacerte una pregunta y luego ir al tema de las posibilidades de Perú. Es, de alguna manera, un sistema de fútbol de un país refleja la situación de un país, ¿no es cierto? ¿No? Por ejemplo, antes se decía que los europeos no tenían habilidad, la habilidad innata de los sudamericanos. Hoy día los alemanes tienen la misma o superior habilidad, los franceses igual, y todo eso tiene que ver con un sistema, ¿no es cierto? Y de alguna manera el fútbol sudamericano empieza a retrasarse, a quedarse, es evidente, que empieza a estar a varias décadas después de Europa. Si yo te preguntara, ¿qué tenemos que hacer? Un pequeño detalle, yo estudié en un colegio nacional. Había un entrenador que se llamaba Moisés Barak, era el del colegio. Lo conozco muy bien. ¿No? Creo que él era el que entrenaba al Colegio Guadalupe. Y después entrenó al Unión Guaral y lo llevó desde la Copa Perú a la Copa Libertadores. Si el recuerdo no me falla, él era el entrenador. Yo recuerdo que en primer año una de las cosas que enseñaban o nos enseñaban a todos era llevar la pelota sin bajar la cabeza. O sea, nos enseñaban a llevar la pelota sin bajar la cabeza. Y unos años después, ya en la universidad, vi un wing se decía, un puntero derecho, Rey Muñoz, que todo el día enterraba la cabeza. O sea, él jugaba enterrando la cabeza. O sea, entonces no entendía eso. Estoy ahí. O sea, el sistema tiene mucho que ver. Estas ligas, competencias, menores. Estás en tu descripción poniendo el dedo en la llaga de un mito que se crea a veces acá. Porque a veces se dice, el futbolista peruano tiene una técnica innata. Pero se confunde el concepto. ¿Qué es técnica y qué es habilidad? Una cosa es la habilidad para gambetear piedras en la pista y convertirte en un futbolista capaz de ser el maestro del engaño con los movimientos corporales y con el movimiento de la pelota y la habilidad para sortear obstáculos. Y otra cosa es la técnica, que la técnica es la que se trabaja, son los fundamentos. Lo que tú me estás diciendo, la conducción de la pelota sin bajar la cabeza es técnica de conducción. La técnica tiene que ver con la capacidad de poner la pelota a mi disposición en la situación en que yo necesite lo más rápido posible. Me viene de aire, tengo la técnica para amortiguarla con el pecho y ponerla a mi disposición. Tengo la habilidad para controlarla con el pie derecho, para controlarla con el pie izquierdo. Tengo la técnica para pegarle bien de derecha o pegarle bien de zurda. Tengo que trabajar la técnica para conectar bien un golpe de cabeza y poner la pelota donde yo quiero que vaya y donde va a ir porque así salió. Entonces, hay mucho futbolista peruano que surge a partir del empirismo, de su propia intuición, de su propia percepción, pero que no aprendió esas técnicas. Y hoy en Europa se trabaja. Hoy en Europa trabajan el control de derecha, el control de izquierda, los movimientos, el concepto colectivo del juego. Una cosa es, tú te vas a encontrar con muchísimos jugadores habilísimos, pero que no entienden la mecánica del juego, que no entienden hacia dónde tiene que ir su desmarque, que no entienden hacia dónde debería ir un pase, que no entienden bien cuál es el movimiento ideal para desequilibrar una defensa rival, y que son todas esas cosas que hoy se aprenden. Hoy ya no te alcanza con tener un Lionel Messi para ganar un torneo. Hoy ya no te alcanza con un Cristiano Ronaldo para ganar un torneo. Si tú no tienes un sostén colectivo, una maquinaria que está aceitada y que funciona, no te alcanza. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros. Seguimos creyendo que con jugadores de talento
vamos a resolver lo que hoy se resuelve con trabajo formativo y con concepción colectiva del juego. Si te preguntara en un byte, así para sacarlo en un byte, ¿qué deberíamos hacer para construir una base mínima del fútbol peruano? Divisiones menores, quizás clubes organizados de otra manera, como sociedad anónima, liga de segunda y tercera, no sé, ¿qué nos dirías? Hay un punto clave. ¿Quiénes toman las decisiones en el fútbol peruano? La Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol tiene más del 50% de la decisión depositada en las ligas departamentales, que es fútbol amateur. Empezamos mal. La locomotora del fútbol de un país es el fútbol profesional. Y para poner a andar esa maquinaria, se tiene que tomar una serie de decisiones, para mí, sumamente, a grandes males, grandes soluciones, duras, una serie de decisiones duras, si queremos considerar al fútbol peruano de primera división de alta competencia. Reducir el torneo de 20 equipos a 12 o 14, no da para más. Obligar a que los equipos tengan formadores titulados en formación de fútbol, en docencia, dedicados a preparar categorías sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, reservas y primer equipo. En Uruguay cada equipo tiene 7 categorías, en Argentina tiene 9 categorías. Entonces tú vas sacando jugadores por camadas, con una concepción homogénea de cómo entiendes el juego. Entonces Boca tiene una identidad, River tiene una identidad, Cristal debería tener una identidad, Alianza una identidad, Melgar una identidad. Entonces, reducir el torneo a menos equipos, en mi opinión, para hacerlo más competitivo, ampliar el cupo para extranjeros, porque ¿por qué mejora Yotun cuando emigra? ¿Por qué mejora Pedro Aquino cuando emigra? ¿Por qué mejora Claudio Pizarro, Paolo Guerrero cuando emigran? Mejoran porque se enfrentan a competir, digamos, porque compiten con futbolistas mejores, porque compiten con futbolistas que los exigen llegar a su umbral de capacidad. Cuando tú juegas un torneo local donde no hay tanta exigencia, donde los futbolistas extranjeros son solo 4 o 5, y el resto estás obligado a poner futbolistas locales aunque no tengan el rendimiento suficiente, estás achatando la posibilidad de competir. ¿Cómo hizo el textil peruano para ser competitivo en el mundo frente al hindú, frente al chino? Hacerse eficiente, importar tecnología, traer conocimientos adquiridos de afuera y competir con el mundo. Los tratados de libre comercio, la apertura de los mercados, la importación con bajos aranceles obligó a que la industria se haga eficiente y sea competitiva. Un fenómeno similar tendría que suceder con el fútbol, en mi opinión. Ahora, digamos, mirando las cosas hacia el futuro inmediato, el 8 de octubre, bueno, nuestro primer partido, el Perú, sorprendentemente va a encontrar esta guerra política que afecta a todos los peruanos, esta crisis institucional, casi estamos en esta pandemia, esta tristeza, el hambre por la recesión, 7 millones de empleos perdidos. El Perú va a encontrar una tregua, un momento de reposo alrededor de este partido. Pero, bueno, los antecedentes son 14 goles ha recibido el binacional en la Copa Libertadores. No está Guerrero por una lesión, si no me equivoco. El 8 de octubre y en estas eliminatorias, ¿cómo crees que nos va a ir en este contexto, Eddie? Mira, yo creo que la selección peruana sigue siendo una selección competitiva en Sudamérica. Si tuviera que hacer una escala, pondría en primer lugar a Brasil, en un segundo escalón a Argentina, Colombia y Uruguay, y después vendría la selección peruana con Chile, con Paraguay, depende de las coyunturas, con Ecuador, con la misma Venezuela, y pondría quizá un poco más abajo a Bolivia. Nosotros nos vamos a encontrar con una selección paraguaya que está en un proceso de cambio generacional, tiene varias figuras jugando en Brasil, en Argentina, en México, en Europa. Es una selección con jugadores importantes y competitivos. Tiene un entrenador que ha hecho buena parte de su carrera en Europa, Eduardo Berizzo. Y vamos a tener al frente, nosotros vamos a hacer una selección que ya tiene el oficio de la clasificación anterior y de la presencia en el Mundial, que es muy importante,
que sigue teniendo a sus principales figuras porque la estructura del equipo es básicamente la misma, que tiene la ausencia de Paolo Guerrero, que hay que buscar que compensarla con otra manera de concebir la forma de atacar el equipo, del equipo. Pero yo creo que Gareca tiene la suficiente capacidad como para poner a la selección peruana en la posibilidad de quitarle puntos a cualquiera en cualquier cancha. O sea, yo creo que las opciones son parejas. Yo creo que en Asunción Perú está en condiciones de sumar puntos. Garantías no hay. Pero yo creo que, o sea, para lo que quiero es marcar distancia de Binacional y Alianza en la Copa Libertadores con la selección peruana. No tienen relación una con la otra. Son dos cosas muy distintas. La selección peruana viene de competir en un mundial, viene de alcanzar una final de la Copa América, lo que no quiere decir que es la segunda selección más competitiva de Sudamérica. En un torneo corto alcanzó la final y es parte de lo imprevisible del fútbol. Pero ante la selección paraguaya en Asunción, en una situación además anómala, porque va a ser un partido sin público, es posible esperar cualquier cosa, inclusive que Perú gane ese partido. Y los antecedentes recientes con Paraguay indican que Perú ha marcado una supremacía importante sobre Paraguay. Ojalá que haya un aire de optimismo en medio de las... Ahora, Víctor Andrés, hay algo muy importante que nos enseñó la eliminatoria anterior. Y estamos en las antípodas de la experiencia de Ecuador. Ecuador ganó los primeros 4 partidos de la eliminatoria, tenía 12 puntos y todos lo daban por clasificado. Y Perú empezó muy mal. En el último año, en el 2017, en el último año de la eliminatoria, Perú en marzo estaba 8º y terminó 5º la eliminatoria, metiéndose en la repeja y clasificando al Mundial. Es mucho más importante cómo se terminan los torneos que cómo se empiezan. Entonces hay que ser muy conscientes de que esto recién empieza, son 18 fechas. En el camino va a haber muchas ondulaciones en los rendimientos de todos los equipos, porque depende del momento y de la coyuntura por la que atraviesan sus principales jugadores. Pero yo creo que estamos ante una selección que, al tener la continuidad de 5 años del mismo comando técnico, conoce un libreto, conoce una idea, conoce los roles que cada jugador tiene que llevar a cabo y sabe más o menos ya a qué juega. La desventaja está en que los rivales también saben a qué juega Perú. Ojalá pues que haya un triunfo, ¿no? Porque bueno, hay algunos sectores, la política está muy enrarecida en el Perú, hay algunos sectores que dicen, bueno, si Perú gana, esto va a favorecer al gobierno y no debería favorecer al gobierno. Yo no pienso así. Yo pienso que el Perú el día de hoy está muy golpeado, la gente está muy triste, han habido muchos muertos. Y la información no puede cambiar la realidad porque todos hemos conocido muertos en la familia, en nuestro barrio, en el distrito, en la provincia. Hay gente que se ha quedado sin empleo y un triunfo le vendría muy bien al Perú, ¿no? O sea, sería algo así como un soplo de aire fresco en medio de esta situación enrarecida que está atravesando el país. Una inyección de ánimo que necesitamos. Sí, pero te lo van a preguntar los demás países en Sudamérica y te van a decir que ellos también lo necesitan. Sí, pues. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que no hay que pensar, es un poco mezquino pensar en cálculos de qué conviene o no conviene a la política, si al gobierno le va a venir bien o no, si con las próximas elecciones se favorece que la selección vaya bien. Yo creo que hay que desvincular una cosa de la otra. Acá hay un sentido de pertenencia, es el país que está representado por una actividad particularmente arraigada como el fútbol, y vamos a tener 4 partidos en este año, 2 en octubre, 2 en noviembre. 2 en noviembre. Visitamos Paraguay, recibimos a Brasil, visitamos Chile, recibimos a Argentina. Podríamos terminar con 4 partidos que nos hagan sumar muy poco. Muy poco. Puede ser muy duro, pero puede ser para el entusiasmo también. El tema está en el deporte, creo, Víctor Andrés, y es clave que el aficionado lo entienda así. No volvernos locos por el resultado, sino disfrutar el trayecto. Esto está empezando, van a ser 18 partidos. La ilusión no debe perderse porque en marzo se retoma la eliminatoria y ya vimos por la experiencia anterior que nunca nada está dicho. Bueno, y si hay triunfos o derrotas, que sea un espacio de comprobación, como tú lo has señalado correctamente, he revisado tu exposición en el seminario de la Cumbre de Gobierno, Vida y Familia,
que sea un espacio en el que se confirme que el deporte y el fútbol es un espacio de virtudes, ¿no? Porque esta palabra, virtud, que es una palabra muy antigua, ya no existe en la política, ya no existe en la sociedad, más bien son los espacios de la no virtud, ¿no? De la no virtud. Finalmente, para ser un buen deportista, ¿no? Para ser un buen director técnico hay que tener una buena familia, porque un buen director técnico sin una buena familia no tiene la estabilidad emocional para tener esa obsesión que en el caso de estas competencias es 24 horas solo para dormir, hay que descansar, ¿no es cierto? Hay que tener una buena familia, hay que tener la persistencia, hay que tener la templanza, hay que tener la honradez para guardar la disciplina, ¿no? Explícanos qué significa el fútbol, un poco ya para terminar esta interesante y reveladora conversación, Eddie. ¿Qué significa el espacio de las virtudes en el deporte? ¿Cómo puede ayudar en general a configurar una mejor sociedad? Mira, Víctor Andrés, voy a utilizar lo que, digamos, la remembranza que hice cuando estuve en esa cumbre al empezar y remontarme a los Juegos Olímpicos de la Grecia antigua, que duraron por 12 siglos y que instauraron algo que hoy uno supone y uno considera inverosímil, la tregua sagrada. Las confrontaciones bélicas entre los estados-naciones se detenían y los guerreros pasaban a competir para ver cuál era mejor en las capacidades humanas, de velocidad, de lanzamiento, de potencia, de fuerza, de talento. El deporte es una escuela inagotable de vida porque ¿a qué apela? A que primero nuestro principal rival, nuestro principal desafío, somos nosotros mismos. Un nadador no compite contra el del carril del costado, compite contra su tiempo. Si no mejora su tiempo, no va a ganar nada. Un corredor lo mismo, un saltador. Y al final, un futbolista, un deportista, un esgrimista, un gimnasta, está compitiendo contra su propio nivel, contra su propia capacidad. Y eso es lo que hay que rescatar. Porque en la vida diaria, ¿con quién compite Víctor Andrés Ponce en el día a día para hacer sus mejores entrevistas y ser un mejor periodista, analista y comunicador? Contra el mismo Víctor Andrés Ponce. ¿A quién tengo que superar yo? ¿Con quién me tengo que comparar? Con el que fui ayer. Y eso lo extraemos del deporte. Y esta pandemia nos ha puesto ante las narices la importancia que tiene cuidar la máquina. Somos una máquina. Nosotros religiosamente llevamos nuestro auto a los 5.000, 10.000, 15.000 kilómetros a hacerle su servicio porque queremos que la máquina dure. Pero al cuerpo no le damos su servicio. Al cuerpo no le damos el mantenimiento preventivo. Entonces, en primer lugar, la práctica deportiva mejora el funcionamiento orgánico, mejora el funcionamiento intelectual. Cuando empezamos a mejorar en el funcionamiento intelectual y advertimos que nuestra principal competencia es contra nosotros mismos, entramos a un círculo virtuoso de meritocracia, que es lo que debe primar también en nuestra política y a todo nivel. A mí me causa extrañeza, me jalo los cabellos cuando veo que no, que tiene que haber equidad, la misma cantidad de hombres y de mujeres en las listas, que tiene que haber equidad. No, la única equidad que tiene que existir es la de los méritos. El único motivo por el cual uno tiene que emerger para ser pionero en una actividad o el que arrastre al resto hacia la mejora competitiva es el talento, es el mérito. Y eso lo enseña el deporte. El deporte... Permíteme un agregado ahí. Imagínate, Eddie, que hiciéramos la selección con estos criterios de inclusión de lo políticamente correcto. Tendríamos que poner un tercio de morenitos, un tercio de origen europeo y un tercio de origen andino. No habría competencia, no habría Perú, no habría excelencia. Te lo pongo otra vez con el ejemplo que utilicé hace unos días. Imaginémonos que se juega la Liga de Campeones de Europa. Esto va a ser muy fácil de entender. Se presenta el Bayern de Múnich con sus mejores jugadores, el Manchester City, el Real Madrid,
Y de pronto el Barcelona dice que ha traído un entrenador que busca la justicia social. Y entonces dice, tenemos 25 jugadores en la plantilla y nosotros vamos a dividir el número de partidos y de tiempo que se va a jugar y todos los jugadores van a jugar la misma cantidad de tiempo para que todos estén igualados. Entonces la pregunta es, ¿para qué se queda Messi practicando tiros libres? ¿Para qué se queda el arquero trabajando extra con el preparador de arqueros? ¿Para qué se queda un defensor intentando mejorar su velocidad o su saltabilidad para el juego aéreo? ¿Para qué se mejora si vamos a estar al final todos iguales? Lo único que promueve es la cultura del ocio, lo único que promueve es la cultura de la incompetencia, y en esas condiciones te aseguro que en 150 años el Barcelona no va a ganar una sola Copa Europea, porque no va a ser competitivo, es anular la competitividad. Es tan patológico creer que siendo tantos seres distintos, con talentos diferentes, podamos ser todos iguales. Entonces, es otra lección que nos da el deporte. Es como que nosotros digamos que es injusto. Usain Bolt gana mucho porque corre más rápido que todos los demás jamaiquinos. ¿Y cómo hacemos que todos los jamaiquinos corran igual? No es posible. Ese es el espacio de la virtud del deporte que tú señalabas. Del mérito. Exactamente, la excelencia. Y detrás de la excelencia está la honradez, la perseverancia, la templanza. Y aunque parezca... El juego limpio, el fair play. Pero el fair play que hoy se aplica a niveles financieros en el fútbol europeo, el fair play que tiene que estar en la gestión de una empresa, el fair play que tiene que estar en la gestión de un gobierno. El juego limpio implica no mentir, ser leales con los principios, ser leal con el rival, ser leal con las normas, no torcerlas a nuestro antojo. Si no se puede en el deporte porque te sancionan por dopaje, porque estás haciendo trampa, no se puede tener una gestión de gobierno que se dope para sacar ventaja indebida. Exactamente. El fair play tiene que ser un concepto instalado en las organizaciones y en las personas, y es otra lección del deporte, que viene desde la Grecia antigua, cuando se detenían los conflictos bélicos para que haya una tregua sagrada. Bueno, y finalmente, un buen deportista siempre va a tener alrededor una buena familia, o si no tiene familia, relaciones constructivas, relaciones virtuosas. Es imposible imaginar a un deportista al margen de estos dos factores, de estas variables, ¿no es verdad? Sin ninguna duda. Si tú ves con quién disfruta más un deportista sus éxitos y sus logros, es por supuesto con la gente cuando hay una parada multitudinaria para recibir una selección que obtuvo un éxito, pero después en la intimidad de la familia. ¿Con quién se recupera uno de una lesión? Con la intimidad de la familia. ¿Con quién llora cuando se fractura un jugador? Con su padre, con su madre, con su hermano, con la esposa, con la familia más cercana, con el espacio más íntimo. Yo, sin ser un deportista de competencia, te cuento una experiencia personal, Víctor. A mí me han operado ligamento cruzado anterior de la rodilla. Yo jugaba fútbol a nivel amateur, me rompí la rodilla, me operaron, tuve 6-7 meses de rehabilitación. Al poco tiempo empecé con artrosis de cadera. En el 2011 me operé y me pusieron una prótesis en la cadera y tuve 7 meses de rehabilitación. Y era adaptarme a mi nueva realidad, a tener que hacer una rehabilitación y a tener que ir obteniendo objetivos en la medida en que iba mejorando en mi recuperación. Pero ¿con quién viví esos momentos íntimos? Con mi familia. ¿Con quién lloré cuando me rompí? ¿Con quién decidí dónde me opero? ¿Con quién decidí cuántas horas de recuperación dedico por día? Con mi familia más íntima. ¿Y con quién celebro los éxitos? ¿Con quién los celebran los grandes deportistas? ¿Con quién se van de vacaciones cuando ya cumplieron con su tarea al final de una temporada? Con la familia. Si no hay un sostén familiar, y cuando vemos aquí jugadores que decimos qué vida disipada tienen, qué conducta desordenada tienen, qué poco profesionalismo, nos vamos un poco más atrás y probablemente encontremos que no hay hogar, que no hay una familia funcional, que por ahí no hay padre, o que si hay un padre de pronto es alcohólico, o de pronto agrede a la madre,
o de pronto los abandonó o cosas por el estilo. No hay secretos. Es imprescindible el entorno familiar. Perfecto, perfecto, Eddie Fleischmann. Infinitamente agradecido por esta reveladora conversación, por este diálogo muy interesante y que, bueno, que sea el inicio de una serie de conversaciones que... Con mucho gusto, Víctor. Tengo un profundo respeto por tu trabajo, por el del Montonero. Para mí ha sido un honor que me inviten a esta conversación y bueno, ojalá que sirva para la reflexión de la gente que nos ha visto, que nos vea y que nos permita, creo yo, está faltándole con urgencia al país una política deportiva, pero no como parte del paraguas del Ministerio de Educación, si me permite, con esto termino. Tenemos un estado paquidérmico, por donde el dinero fiscal se va a chorros, a cosas sin sentido. Y perfectamente podríamos fusionar la compatibilidad de ministerios como educación, salud, ambiente, cultura, de la mujer y de la inclusión, todos en un gran ministerio del ser humano y de la sostenibilidad, que nos haga mucho más eficientes y que nos instale el chip de que el deporte para la mantención del cuerpo, para la mantención de la mente, para el valor y los principios es fundamental. Muy bien, Eddie, infinitamente agradecido nuevamente por estas valiosas reflexiones. Y gracias a ti. ¿Ya? Infinitamente. Con mucho gusto. Gracias. Hasta luego, Eddie. Muy bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.